Hola, muy buenos días. Paso a presentarme. Soy Lucas Ariel Ruiz. Soy licenciado en enfermería y me toca hablar a mí un poquito de lo que es el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Algunas generalidades de lo que respecta a esta eventualidad tanto en adultos como en niños. Es importante aclarar de que esta es una situación inesperada, que no sabemos cuándo nos puede llegar a ocurrir en cualquier tipo, en cualquier ámbito, llámese la vida cotidiana, en la comunidad o en un ambiente hospitalario. Por ahí en un ambiente hospitalario nosotros ya estamos preparados para poder eh, estar frente a este desenlace que es la parada cardiorrespiratoria y tenemos de equipamientos e instrumentos que nos permitan poder seguir con el proceso, con los algoritmos, con las guías que en nuestra institución manejamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el soporte vital básico. Yo voy a hablar de lo que es soporte vital básico y en los demás módulos vamos a hablar un poquito que me van a acompañar otras colegas en este módulo de actualización, capacitación en lo que respecta a la RCP. Primero que nada, vamos a mencionar, ¿sí?, y a mostrar cuáles son los principales cambios que hubieron, ¿sí?, de las guías para reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia que nosotros nos guiamos. Yo en este caso me formé relacionado a las guías internacionales del American Heart. Son guías que fueron modificadas en el año 2020 y 2022 y que nos da las perspectivas de cómo poder actuar ante esta eventualidad. En este caso, nosotros vamos a hablar, vuelvo a repetir, del RCP básico. La reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia de la American Heart Association en el año 2020-2022 hubieron cambios en la guía. Lo que nosotros vamos a hacer es explicar, ¿sí?, estos cambios y algunos cambios relacionados a los conceptos de soporte vital. Es amplio y es entendido como un conjunto de directrices que influyen maniobras, actividades o procedimientos para el abordaje de una serie de trastornos. Esos trastornos son enfermedades o lesiones que amenazan la vida, incluyendo el paro cardiorrespiratorio, la asfixia o ahogamiento, también el soporte vital básico y algunas personas lo llaman como RCP básico. Se realizan maniobras no invasivas, mientras que el soporte vital avanzado, que también se conoce como RCP avanzado, se realizan maniobras que ya son invasivas. Dentro de lo que son estas guías, las ayudas visuales y los algoritmos mejorados ofrecen una guía fácil de recordar para situaciones de reanimación relacionado a esto, el soporte vital básico. Acá ustedes ven, ¿sí?, cuál es una de las cadenas en el cual hubieron modificaciones de lo que es este soporte vital básico. Se ha vuelto a enfatizar la importancia del inicio temprano de la RCP por parte de reanimadores. En la guía le va a nombrar reanimadores legos, que los reanimadores legos son personas diferentes a nosotros, profesionales o auxiliares de la salud. También se ha reafirmado recomendaciones previas sobre la administración de adrenalina con énfasis en la administración temprana de esta. Se sugiere también el uso de retroalimentación audiovisual
en tiempo real como medio para mantener la calidad de la RCP. Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es el abordaje de este paro cardíaco y cuáles son las técnicas y las maniobras que yo voy a tener que realizar, ¿sí? Aquí ustedes van a ver, ¿sí? Dentro de lo que es el American Heart Association, lo que hacemos es ver lo que es lo relacionado a lo que es lo que se agregó, ¿sí? Un sexto eslabón. Antes nosotros teníamos 1, 2, 3, 4, 5 eslabones de la cadena de supervivencia y ahora se agrega un sexto eslabón, ¿sí? En este aspecto, ¿sí? Lo que se busca es mejorar las ayudas visuales para el entrenamiento con el objetivo de garantizar su utilidad como herramienta en el lugar de atención y mostrar evidencias más recientes. Es por ello que se agrega el sexto eslabón dentro de lo que es la cadena de supervivencia y se discrimina, ¿sí? En dos. Uno, lo que es el paro cardíaco intrahospitalario, que es este, y otro que es el paro cardíaco extrahospitalario, ¿sí? Y este sexto eslabón, ustedes bien lo ven, ¿sí? Se denomina recuperación. En lo que respecta al paro cardíaco extrahospitalario, que es lo que nosotros nos vamos a encargar hoy de hablar y de comentar un poquito, lo que es avanzado que ocurre ya en el hospital, eso nosotros lo van a ver en otros módulos, ¿sí? Conmigo van a ver lo que es lo básico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el paro cardíaco extrahospitalario, tenemos primero que nada lo que es la activación, ¿sí? Del sistema de emergencias, comenzar rápidamente, ¿sí? con la RCP de alta calidad. Tenemos que ver si el lugar donde ocurre el hecho, ¿sí? Es un lugar protegido. Si se llama protegido, ustedes sabrán que hay lugares que contamos con desfibriladores, que son los famosos DEAR, ¿sí? Que son desfibriladores automáticos externos, que cualquier persona, ¿sí? De la comunidad, de la población, puede utilizar, ya que es un dispositivo que nos va guiando, ¿sí? Cuál es el accionar y cómo lo debemos hacer para utilizar. Después viene lo que es el soporte vital avanzado, luego lo que es el cuidado del posparo cardíaco y por último lo que es la recuperación, que esto nosotros vemos mucho tanto en el adulto como en los niños. Dentro de lo que son los objetivos, estos objetivos que vamos a ver hoy relacionado al tema, primer objetivo es conocer qué es y para qué sirve y cómo brindar adecuadamente una reanimación cardiopulmonar básica, sea una RCP. Metas de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Conocer la secuencia de pasos para brindar primeros auxilios en una víctima con paro cardiorrespiratorio e integrar los conceptos de activación médica, emergencia y reanimación cardiopulmonar. Son objetivos por ahí que son muy claros, ¿sí? Y precisos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de accionar. Dentro de lo que son los conceptos generales, es importante saber que menos del 40% de los adultos reciben una RCP iniciada por personas que son sin experiencia, ¿sí? O sea, son personas que no son médicas ni son enfermeros, que lo que hacen ante esta situación, este evento, ¿sí? Obviamente que para poder comenzar de manera precoz, rápida, temprana, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que educar a nuestra comunidad de explicar cuáles son los signos y síntomas que la víctima
va a presentar ante la parada cardíaca, para justamente poder brindar con calidad, eficiencia, ¿sí?, este inicio precoz, temprano, de reanimación. Y hay otro que es menos del 12% se utiliza un DEAR ante una llegada del sistema de emergencias médicas. Esto es importante tener, ¿por qué? Porque esto es lo que nos va a dar dentro de nuestra cadena de supervivencia, ¿sí? Primero que nada, poder identificar que la víctima está en parada cardiorrespiratoria, que puede ser una parada cardíaca, ¿sí?, o una parada respiratoria, muy común en los pacientes adultos, parada cardíaca por patologías propias que ya vamos a ver, y en los niños muy común parada respiratoria, ¿sí? Una y otra desencadenan en la parada cardíaca y respiratoria, que sería una parada cardiorrespiratoria. Dentro de lo que es la sobrevida inmediata, tenemos el paro extrahospitalario y el paro intrahospitalario. Fíjense que el paro extrahospitalario solo con RCP el 14%, ¿sí?, tiene un éxito en la sobrevida. Y un RCP más un DEAR, porque justamente estas paradas extrahospitalarias en la mayoría de los casos son de personas adultas, la RCP y un DEA abarca una sobrevida de un 23%. No obstante, la parada cardíaca intrahospitalaria ya la gente está más formada, como les dije, tiene un equipamiento, ya está preparada, ¿sí?, ya tiene una destreza, ya tiene una habilidad de poder resolver esta situación, que es muy estresante también para nosotros en un ambiente hospitalario. Y como siempre digo, tenemos que estar preparados no únicamente en conocimiento, sino también estar preparado en lo que respecta a la comunicación, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, como profesionales de la salud, de diferentes profesiones, porque este curso está destinado, ¿sí?, a un público, ¿sí?, general, como ser médicos, enfermeros, obstetras, choferes de ambulancia, que muchas veces son los que derivan pacientes también. Y es importante que no únicamente el equipo de salud sepa de esta herramienta formativa, sino también que nosotros seamos multiplicadores de poder salir a la comunidad a brindar estos tipos de capacitaciones que la verdad le digo, yo ya hace varios años que vengo trabajando y me vengo formando en esto, ¿sí?, que es la RCP. Yo vengo de un hospital pediátrico, yo trabajé muchos años en un hospital pediátrico y me formé mucho en lo que respecta a la simulación y las normativas y guías internacionales, que por ahí nosotros dentro del hospital trabajamos muchos con manuales y protocolos en donde se describen, obviamente, con un sustento científico, que son estas guías internacionales que van siendo modificadas cada 5 o 10 años y que muchas veces ayuda al equipo poder, mientras que tomamos mate, mientras que estamos eh, preparando alguna medicación, de tocar estos temas que son de interés y que, como siempre digo, nunca sabemos cuándo nos puede llegar a ocurrir. Es un evento por ahí que muchas veces en la vía pública no lo sabemos resolver. Mucha gente tiene miedo a la hora que ocurra este evento porque desconoce qué hacer y tenemos que, primero que nada, tenemos que inculcar a la comunidad como profesionales de que la técnica es fácil, ¿sí? Sí hay que tener un mínimo, como siempre digo, una mínima clase de lo que respecta a esta técnica y dejar en claro a la comunidad que nosotros podemos con dos manos poder sostener este soporte vital básico hasta que llegue el equipo, el sistema de emergencia médica y con el equipo entrenado para poder continuar con esta reanimación avanzada y luego seguir con lo que respecta a el cuidado posparo
y la recuperación tanto de este adulto como de este niño, ¿sí? Sumamente importante poder hacer mucha educación y sobre todas las cosas hacer mucha prevención. Porque creo yo que si trabajamos en un centro de primer nivel de atención, la gente de nuestra área programática, nosotros sabemos dónde está el paciente que es cardiópata, el paciente que es hipertenso, y tenemos que hacer mucha educación para la salud y mucha prevención justamente para evitar estas eventualidades que muchas veces pueden ser prevenibles, ¿no? Dentro de lo que es la importancia del tiempo, tiene mucho que ver en lo que respecta a la RCP básica, que son 4 minutos y en una avanzada 8 minutos, y nos da una supervivencia de un 43%. De 4 a 5 minutos, ¿sí? Como dice acá en la filmina, la básica, y hasta 16 minutos la avanzada, teniendo un éxito, fíjense, de un 10%, ¿sí? Dentro de lo que es el paro cardíaco, ¿sí? Específico, nosotros tenemos que saber un poquito, ¿sí? De lo que es la fisiología del paro cardíaco, ¿sí? Ustedes saben que estos hechos, ¿sí? Ocurre, ustedes van a ver acá en esta imagen que está el nódulo sinusal, ¿sí? Ven que se comunica este nódulo sinusal, que es un marcapaso fisiológico, que es el que se encarga del automatismo cardíaco, ¿sí? Por medio de los tabiques, dan sus dos ramas, izquierda y derecha, por medio de las fibras de Purkinje, y este automatismo, esta actividad eléctrica permite que el corazón se mantenga como bomba, ¿sí? Latiendo en un ritmo, y que esta sangre que ingresa, ¿sí? Y que pasa a los pulmones para ser oxigenados, en donde se provoca este intercambio gaseoso, van por sus venas pulmonares a su aurícula izquierda y de ahí pasa por medio de presiones, pasa al ventrículo izquierdo y así a todo el resto de la economía, dando nutrición a todos los tejidos y células de nuestro organismo. Si esto es para hablar así a grandes rasgos, si ocurren muchas veces paros cardíacos súbitos que son fuera del ámbito hospitalario, ¿sí? Fíjense que en más de 400.000 personas tienen esta eventualidad, ¿sí? Y alrededor de 5.000 ocurre poco habitual, como siempre digo, en lactantes y niños, con una tasa de mortalidad, ¿sí? Mayor a un 90% si nosotros no actuamos rápidamente. El paro cardíaco eh, está acompañado, como siempre, como les dije, del paro respiratorio, que son dos entidades distintas, pero sin tratamiento, que uno lleva al otro de forma inevitable, ¿sí? Al igual que en los niños, la insuficiencia respiratoria, la disnea y la hipoxia. En los adultos, ¿sí? Dentro de lo que es la etiología, en los adultos el paro cardíaco súbito se debe principalmente a enfermedades cardíacas, como dijimos anteriormente, ¿sí? De todo tipo, con más de un 15% de los casos de paro cardíaco súbitos atribuibles a síndromes coronarios agudos. Y una gran mayoría de estos están asociados con enfermedades cardiovasculares subyacentes. En un porcentaje es importante que los pacientes en paro cardíaco súbito en primera manifestación serían cardiópatas y en otros casos que son causas que también llevan a una parada cardíaca que incluyen el shock circulatorio debido a afecciones no cardíacas, ¿sí? Ejemplo, una embolia pulmonar, una hemorragia digestiva o un traumatismo, ¿sí? O una insuficiencia ventilatoria, alteraciones metabólicas, ¿sí? Muchas veces la sobredosis de drogas, ¿sí? Llevan a una alteración metabólica. En los niños y lactantes, la causa más común de lo que respecta a los problemas cardíacos y muerte son más comunes en adultos, ¿sí? Las causas más comunes en el adulto son los problemas cardíacos, ¿sí? Y las causas más predominantes en lactantes y niños
son, como les dije, la insuficiencia respiratoria debido a diversos trastornos respiratorios, como ser una obstrucción de una vía aérea, ¿sí? Inhalaciones de humo, ahogamiento, muy común de ahogamiento por obstrucción de la vía aérea, OVAS, obstrucción de vía aérea muchas veces superior por ingesta de algún cuerpo extraño pequeño, ¿sí? Eso es muy común en los lactantes, ¿sí? Ahogamientos, síndromes de muerte súbita del lactante, ¿sí? Inhalaciones de humo, pero sin embargo todo esto, ¿sí? es un cese inesperado, ¿sí? De circulación sin previo aviso en niños, adolescentes, y que se debe con mayor frecuencia, esta frecuencia se debe a arritmias, ¿sí? Como resultados de patologías, ¿sí? O anormalidades cardíacas que respecten a la estructura, ¿sí? Subyacente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de lo que es esta parada cardíaca, ¿sí? Tenemos la parada cardiorrespiratoria. Acá bien lo dice, que es un cese brusco e inesperado de la respiración y la circulación espontánea, de forma potencialmente reversible. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos revertir esta situación. Después de 5 minutos, ¿sí? Que el cerebro se queda sin oxígeno, existen ya daños a nivel cerebral que muchas veces son irreversibles, y esto es muy común en los niños, que por ahí quedan dañados neurológicos. Dentro de lo que esto, ustedes ven acá, ¿sí? Un diagrama que nos muestra, ¿sí? Cuál es el tejido cerebral, ¿sí? Cómo se mide el tejido cerebral y cuándo es normal ante un electrocardiograma, cuándo desaparecen problemas neuronales, espontáneos, cuando desaparecen por respuestas eléctricas y alteraciones, ¿sí? Hemostáticas, ¿sí? Relacionadas a iones. Fíjense que esto es el flujo sanguíneo cerebral que tiene una decadencia, cae, ¿sí? Y cae según el porcentaje y según la falta de intervención que yo voy a tener para poder revertir esto. Dentro de lo que es la fisiopatología del paro cardíaco, ¿sí? El paro cardíaco causa muchas veces isquemia global, con consecuencia a nivel celular que afecta de manera adversa las funciones de los órganos, ¿sí, no? Incluso después de la reanimación y el restablecimiento de la perfusión, que es lo que nosotros buscamos. Acuérdense que por falta de oxígeno hay una isquemia, por ende no llega este oxígeno hasta mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de transportar energía, hay una disminución del ATP y la ADP, por lo cual hay una hipoxemia, ¿sí? Esto es una síntesis de cómo se llega a la muerte celular, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que es importante, ¿sí? Que esta consecuencia a nivel celular afecte de manera adversa la función de los órganos, incluso después de una reanimación, ¿sí? ¿Cómo? Restableciendo, ¿sí? La perfusión. Las principales consecuencias son los daños celulares directos y formación de edemas. Estos últimos, ¿sí? Son más peligrosos. ¿Por qué? Porque en el encéfalo, donde el espacio para la expansión es mínima y con frecuencia produce un aumento de esta presión intracraneal, ¿sí? Con reducción de la perfusión cerebral luego de una reanimación, un gran número de pacientes, ¿sí? Reanimados exitosamente, lo que hace es sufrir una disfunción cerebral a corto o a largo plazo, que se manifiesta con ¿qué? Con alteraciones de la conciencia, desde confusión leve, coma o convulsiones. Muy común las convulsiones en nuestros niños pediátricos. Esta disminución de la producción del adenosintrifosfato, sí, que ustedes ven acá, la ATP, produce pérdida de la integridad de la membrana, sí, con salida de potasio y entrada de sodio. Si nos recordamos a lo que era el potencial de membrana, ¿sí? Cuando aprendimos allá, cuando empezamos nuestra formación en fisiología, ¿sí? Lo que hace esta membrana con salida de potasio y entrada de sodio y calcio,
lo que hace es que el exceso de sodio dentro de lo que es el líquido intracelular, dentro de lo que es el líquido intracelular, lo que hace es justamente ir provocando una de estas causas iniciales, que es el edema celular, ¿sí? Este edema celular lo que hace es que el exceso de calcio va a dañar esta mitocondria, ¿sí? Lo que hace es disminuir la producción de estas, ¿sí? Aumentando, ¿qué cosa? La producción del óxido nítrico, que lleva a la formación de ¿qué? De los radicales libres, ¿sí? Que son dañinos para nuestro organismo y que en ciertas circunstancias activan las proteasas, ¿sí? Estas proteasas producen más daño celular, dando a consecuencia, ¿qué cosa? Un flujo anormal de iones, y también se produce lo que se conoce como una despolarización de la neurona, con liberación de ¿qué? De neurotransmisores, ¿sí? Estos neurotransmisores, ¿sí? Lo que hace es, en algunos de ellos, es dañino y provoca lo que se conoce como ejemplo el glutamato activo, ¿sí? Que lo que hace es activar un canal específico de calcio, lo que empeora la sobrecarga intracelular del calcio, ¿sí? En esta lo que hace es elaborar mediadores inflamatorios, como ejemplo las interleucinas 1B, que son lo que van a provocar este factor, ¿sí? De necrosis tumoral alfa, y algunos de ellos pueden causar trombosis. Estas trombosis, ¿sí? Lo que hace, justamente al activar, ¿sí? Y provocar estas trombosis, lo que hace es son trombosis microvasculares, ¿sí? Y pierde la integridad vascular con formación de edema. Algunos mediadores producen apoptosis, que lo que provocan son las muertes cerebrales, ¿sí? Muchos de estos signos y síntomas en este paro cardíaco, el paciente ya manifiesta una enfermedad, ¿sí? Que puede ser alguna enfermedad que el paciente ya lo viene tratando anteriormente, ¿sí? Y que muchas veces pueden ser de comienzos rápido, agudo, ¿sí? Muy común, ¿sí? En estos pacientes que presentan enfermedades críticas o terminales, el paro cardíaco suele estar procedido por un periodo de deterioro clínico, ¿sí? Con respiración rápida, superficial, muchas veces encadena hipotensión arterial, disminución progresiva del estado de conciencia. En un paro súbito ocurre un colapso que se produce sin previo aviso, y en ocasiones va acompañado de breves sacudidas mioclónicas u otras actividades similares a una convulsión. Dentro de lo que es este diagnóstico, ¿sí? Así hablando a grandes rasgos, tenemos que tener en cuenta la evaluación clínica, la monitorización cardíaca y el electrocardiograma, y muchas veces pruebas para determinar la causa, ¿sí? Esto que yo hago hincapié es, como va destinado a profesionales, es para tocar un poquito de la fisiopatología que nos lleva, que nos desencadena el paro cardíaco, pero vamos a ver más específicamente, ¿sí? En la RCP avanzada, ¿sí? Dentro de lo que son la fase fisiológica del paro, ¿sí? Tenemos los porcentajes, ¿sí? Y el tiempo de paro, ¿sí? Fíjense, la fase eléctrica, el corazón entra como en asistolia. Yo siempre digo, el corazón se pone bobo, ¿sí? Hay una fase circulatoria y una fase metabólica. Nosotros lo que tenemos que activar es la fase circulatoria. ¿Cómo? De manera artificial, ¿sí? ¿Cómo? Con nuestras manos, dando una buena compresión. Antes se hablaba de masaje cardíaco, ¿sí? Estas guías modificaron el masaje cardíaco, ¿sí? Por compresiones torácicas, ¿sí? Yo tengo que comprimir, ¿sí? Tengo que tener un ritmo en la compresión
y tengo que tener un espesor de lo que debo comprimir. Teniendo en cuenta qué cosa, que en esta fase circulatoria yo lo que hago es que el corazón pueda seguir funcionando como bomba. Entonces, el objetivo del rescatista es que la posición de las manos y la compresión y la relajación, ¿sí? ¿Dónde? Sobre el tórax. ¿Cómo? Teniendo en cuenta qué cosa. Que yo tengo que comprimir, hay un espesor de lo que yo tengo que comprimir y relajar. Yo no puedo tener choques de presiones porque si no es como que yo no estoy haciendo una buena técnica, ¿sí? de actuación a este celular, a este corazón, perdón, artificial que yo estoy, ¿sí? manejándolo en lo que respecta a la compresión. Las principales causas, ¿sí? son, bueno, paro respiratorio y atragantamiento en los niños, descargas eléctricas, ahogamientos por inmersión, intoxicaciones, hemorragias importantes, fuertes golpes en tórax, ¿sí? enfermedades cardíacas. Estos fuertes golpes en tórax yo lo agregué porque hay muchos niños que en la escuela se dan golpes en el tórax y provocan paro, ¿sí? Estas víctimas morirán si no reciben una ayuda rápidamente. Por eso es importante de poder entrenarnos, primero que nada, entre nosotros, los profesionales, y después poder salir a la comunidad a dar siempre digo, una mini clase, haciendo un tallercito de lo que respecta a esta maniobra que muchas veces es sumamente importante y que la comunidad, como les dije, muchas veces no sabe cómo resolverla. Estos son los factores de pronóstico con respecto a la presión diastólica mínima, ¿sí? Y lo que respecta a la profundidad, estos son trabajos de investigación en donde se ve también la adherencia en lo que respecta a la profundidad y las compresiones, ¿sí? mínimas de 5 centímetros. Fíjense cómo se adhieren a la profundidad de la compresión, ¿sí? sumamente importante con respecto a la efectividad de la misma. Aquí tenemos lo que respecta a la velocidad. Fíjense que acá es la respuesta hemodinámica de 15 compresiones torácicas durante una fibrilación ventricular. Acuérdense, las entidades de paro cuáles son, FB, TB, ¿sí? Dentro de lo que son las velocidades de complicaciones de 120, de 100 a 120 por minuto. Fíjense, las compresiones cardíacas continuas durante la parada cardíaca. Fíjense que se mantiene un ritmo, ¿sí? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Dentro de lo que son los factores de pronóstico, tenemos lo que es el estado de salud previo, la rapidez con la que se inicia la RCP, la duración de maniobras, el diagnóstico de ingresos sumamente importante, ¿sí? Cuando hablamos del estado de salud previo, si el paciente, el adulto o el niño tiene alguna enfermedad que puede llegar a desencadenar, la rapidez con la que nosotros iniciamos la RCP, la identificación de que el niño, el adulto está en parada cardiorrespiratoria para poder comenzar con la maniobra. La duración de la maniobra es una maniobra que cansa, pero es por eso que toda la población tenemos que estar entrenada para que todos podamos ayudar a esa persona, a esa víctima, ¿sí? que está ocurriendo este suceso, ¿sí? esta eventualidad. El diagnóstico de ingreso, ¿sí? una vez en el hospital, el hallazgo del electrocardiograma inicial, ¿sí? los niveles de dióxido de carbono exhalado durante la RCP, la presión de perfusión coronaria durante el masaje cardíaco, esto es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿sí? El uso de medicamentos, ¿sí? La glucemia, ¿sí? El grado de recuperación neurológica, que esto es lo que nos da el pronóstico, ¿sí? El estado, la rapidez con la que ejecutamos esta maniobra, ¿sí? Disminuimos este grado de recuperación neurológica, ¿sí? Lo que quiere decir es que al comenzar rápidamente nosotros lo que vamos a hacer es que no queden pacientes secuelados, ¿sí? Y hallazgos neurológicos por TAC, ¿sí? Electrocardiograma y los potenciales que son los evocados, ¿sí? Estos están dentro de las normativas, ¿sí? de la American Heart. Dentro de lo que tenemos los factores de pronóstico, fíjense que tenemos lo que son los de éxitos en la fibrilación ventricular,
¿sí? Los hallazgos según el electrocardiograma inicial y el pronóstico de parada cardiorrespiratoria, que pueden ser por FB, ¿sí? De alta respuesta, o bradicardia, ¿sí? El paro muchas veces es desencadenado, como les dije, por una fibrilación ventricular y muchas veces tiene, ¿sí? Mejor pronóstico a diferencia que las bradicardias. ¿Sí? Las bradicardias se asocian a dentro de los peores pronósticos, ¿sí? Y resultados. ¿Por qué? Porque justamente las bradicardias extremas son desencadenadas por patologías, ¿sí? Que muchas veces están en estudio y no sabemos. Dentro de lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Tenemos los conceptos, ¿sí? Lo que respecta a la reanimación cardiopulmonar, que es un conjunto de maniobras empleadas para revertir el paro cardiorrespiratorio, como ser las compresiones torácicas y ventilaciones asistidas. El objeto fundamental es recuperar la circulación espontánea, ¿sí? Acá hay una evidencia en lo que respecta a la parada cardiorrespiratoria. Sabemos que si esto ocurre en la vía pública, las guías internacionales por ahí de la SATI lo que dijeron eran que no se realizaba en épocas de pandemia. Ustedes saben que pasamos por una pandemia y habían sacado dentro de lo que es la RCP básica la respiración boca a boca, ¿sí? Y se intensificaba y no se negociaba la compresión torácica, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente lo que respecta a la cantidad, ¿sí? Y a la profundidad de esa compresión, ¿sí? Y se había sacado la ventilación, la respiración boca a boca, ¿sí? Eso es si nos ocurre en un ambiente hospitalario, perdón, en la vía pública, un ambiente extrahospitalario, ¿sí? Acá ustedes tienen la cadena de supervivencia del paro intrahospitalario. A ver, voy para aquí. Bien. El intrahospitalario que pasamos, que no va al caso de que yo les explique porque eso ustedes lo van a ver en profundidad con las otras dos colegas que van a hablar de lo que es el RCP avanzado, ¿sí? Y el uso de drogas. En este paro, acá voy a detenerme un ratito, que es el paro extrahospitalario, que es lo que nos puede llegar a ocurrir a cualquiera de nosotros en la vía pública, ¿sí? O en nuestra familia, espero que nunca, pero también tenemos que estar preparados para esto. Tenemos primero que nada la activación a la respuesta de emergencia, ¿sí? Activación del sistema de emergencia médica. La reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Ahora se habla de una RCP de alta calidad, ¿sí? En lo que respecta a la compresión torácica, a la profundidad de la compresión y al ritmo que tengo que llevar. El uso del desfibrilador, sumamente importante, ¿sí? Este uso de desfibrilador es importante porque nosotros podemos, si estamos dentro de áreas cardioprotegidas, nosotros podemos revertir esta situación y como les dije, por medio de un DEAR, ¿sí? Por medio de un desfibrilador automático externo, ¿sí? Para que cuando llegue este soporte vital avanzado, la ambulancia y el equipo entrenado, sí puedan continuar con el cuidado post reanimación y la recuperación que también entra dentro de lo que es esta cadena de supervivencia, ¿sí? Yo lo que quiero hacer hincapié en esto y el aporte es que el inicio, estos son también otros cambios que hizo en la guía la AJA, ¿sí? En adultos, que el inicio temprano de la RCP por parte de los reanimadores legos, acuérdense que los reanimadores legos le llamamos a la gente de la comunidad, ¿sí? Recomiendan, ¿sí? Estas normativas recomiendan iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Antes un presunto paro cardíaco, ¿sí? Obviamente que identificando, primero que nada, valorando el estado de conciencia, haciendo una pregunta simple que es señor, señora, ¿se encuentra bien? Segundo, ¿sí? Controlar el pulso, ¿sí? Pulso central, que en el adulto es el pulso carotidio y en el lactante, ¿sí? Es el pulso braquial.
no se controla en el lactante el pulso carotídeo en el cuello, por una razón de que presentan cuello corto, ¿sí? Y se va a perder mucho en la búsqueda, entonces vamos a un pulso que es el braquial. Y en el adulto el carotídeo, ¿sí? Sumamente importante para poder identificar si está o no en parada cardíaca. Después hacemos el MES, miro, escucho, siento, miro si hay elevación del tórax y escucho y siento si hay buena entrada, salida de aire, ¿sí? Y por último, una vez que identifiqué el signo de no responde al estado de conciencia, no tiene pulso, no respira, ¿sí? Activamos el sistema de emergencia, ¿sí? Comenzamos con la compresión, ¿sí? Y el uso de desfibrilador en caso que lo tengamos, que estemos cerca de un lugar cardioprotegido, ¿sí? Hasta que llegue el soporte vital básico, soporte vital avanzado, que es la ambulancia, para comenzar con el cuidado post-reanimación, que ya entraría ahí, soporte vital avanzado. Y luego la recuperación. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder comenzar con las técnicas de reanimación en caso de que el paciente esté en parada cardíaca, ¿sí? Aún sin tener certeza de cuáles fueron las causas, ¿sí? Pero es importante en el adulto activar el sistema de emergencia. Sumamente importante activar este sistema de emergencia, ¿sí? Porque con eso nosotros nos aseguramos de que la ayuda, ¿sí?, está llegando, ¿sí? Dentro de lo que son las secuencias, si ustedes se acuerdan allá por el 2008, 5, 8, 9, 2010 específicamente ocurre este cambio en lo que respecta a la secuencia. Antes nosotros teníamos la secuencia de A, B, C, D. A, apertura de la vía aérea. B, buena ventilación. C, circulación. Y D, desfibrilación, ¿sí? Ahora, del 2010 en adelante, la Sociedad Argentina del Corazón cambia esta secuencia y pone en primer lugar, ¿sí?, a la circulación, ¿sí? Después la A de apertura de la vía aérea, la B de la respiración y la D de desfibrilación. Teniendo en cuenta que el soporte vital básico en adultos hay que comprobar si hay respuesta en la víctima, ¿sí? Y ahí está lo que yo me adelanté. Golpear suavemente los hombros, ¿sí? Una pequeña sacudida, no es tampoco un golpe, sino que hay que estimular y preguntar si se encuentra bien. Sí, señor, señora, ¿se encuentra bien? Si el paciente no responde, ¿sí?, hay que pedir ayuda y activar el sistema de emergencias médicas. Y prepararse para actuar teniendo en cuenta la circulación, la apertura de la vía aérea y la respiración. El paciente no responde, vamos con la circulación. No responde y no respira normalmente, por el cual se debe iniciar inmediatamente compresiones torácicas de 5 centímetros, ¿sí?, a ritmo de 100-120, ¿sí?, latidos por minuto, seguida de 2 ventilaciones de 1 segundo con AMBU. Eso en caso que yo tenga AMBU, pero como esto es en la vía pública, yo no voy a tener AMBU. Entonces, acá entra el lema de que le hago la ventilación, no le hago la ventilación. Todavía personas con COVID tenemos, y lo que ayudó mucho a la complejidad de este COVID fue, y está bien claro, la inmunización, las vacunas. Pero lo que hace las normativas es decir, si es familia, yo quiero ventilar, lo puedo hacer. Ahora, si yo no lo quiero ventilar, ni un problema, yo continúo con la compresión. Eso sí no se negocia, tiene que ser efectiva, con calidad, ¿sí? Entonces, ahí comienzo con la secuencia de la compresión-ventilación, 32, ¿sí?, interrumpido, ¿sí?, cada 5 ciclos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo hago, si estoy solo acompañado, hago 30 compresiones, 2 ventilaciones, y ahí queda a criterio de cada uno, si estoy en la vía pública, si estoy en un ambiente hospitalario,
¿sí? Tenemos las medidas de bioseguridad en donde nosotros tenemos que hacer este soporte ventilatorio, sí, con una bolsa de bambú, con una máscara adecuada, ¿sí? Y realizando una correcta presión y verificando de que esa bolsa de bambú, ¿sí?, no esté pinchada, que las válvulas pop-off estén correctamente, que el flujo de oxígeno esté adecuadamente, ¿sí? Que eso ya todo lo van a tocar con eh, las colegas que van a hablar del avanzado, el RCP avanzado. Dentro de lo que es, si el paciente no responde, ¿sí?, y no respira normalmente, lo que se hace son compresiones torácicas, 32, ¿sí?, ininterrumpidamente. ¿Dónde lo van a hacer? Línea media external, entre ambas tetillas se realiza una línea imaginaria. Delante tenemos un hueso que es el esternón, por detrás tenemos el músculo, tenemos el corazón, ¿sí?, en donde ustedes van a colocar el talón de la mano, ¿sí?, como muestra acá la figura, ¿sí?, o como les sea más cómodo a ustedes también, pero acuérdense que tienen que realizar esta compresión en este lugar, ni muy abajo ni muy arriba. Si vamos muy abajo, vamos muy al estómago, ¿sí?, siempre en este lugar. El soporte vital básico en adulto, ¿sí?, es esto. Ustedes tienen que estar arrodillados al lado de la víctima, con las piernas separadas para mayor base de apoyo, espalda recta, brazos rectos, ¿sí?, siempre los brazos tienen que estar rectos. Y con el talón de la mano sobre el apéndice sifoide, 2 deditos por arriba, ¿sí?, voy a colocar entre el medio de las dos tetillas, ahí voy a colocar el talón de la mano, ¿sí?, y allí voy a hacer la compresión. ¿Cuánto? 30 compresiones, ¿sí? Bien, esta es la posición de la apertura de la vía aérea, ¿sí?, dependiendo de la maniobra frente-mentón, en caso, si hay que descartar algún cuerpo extraño, si o extraíble, se hiperextiende la cabeza, ¿sí? Esta es la apertura de la vía aérea, ¿sí?, dependiendo con la maniobra, ¿sí?, de tracción, perdón. Esta maniobra se utiliza justamente si hay un traumatismo, ¿sí?, de cráneo, y hasta no saberlo o no poder colocar el collar, ¿sí?, que se hace, se tracciona la mandíbula, ¿sí?, justamente, y no se realiza lo que es la extensión del cuello, justamente hasta que llegue el equipo, ¿sí?, y una vez que llega el equipo, se procede a la colocación del collar. Bien, y acá ustedes ven una imagen que respecta a la ventilación, pero esto es en un ambiente hospitalario, ¿sí? El breathing, que es la ventilación, ¿sí? Tras las 30 compresiones torácicas se realizan 2 ventilaciones de 1 segundo y rápidamente se vuelve con la compresión. Esto es avanzado y lo van a ver con Roxana y con Cintia. Dentro de lo que son las recomendaciones, ¿sí?, tenemos, primero que nada, las compresiones de 100 a 120, ¿sí?, la profundidad de 5 a 6 centímetros, las expansiones, dejar expandir el tórax entre compresión y compresión, la interrupción menos de 5 segundos y la ventilación solo, ¿sí?, compresión, si no es experto, no se realiza y en caso de esta pandemia se suspendió la ventilación. Relación compresión-ventilación, 32, ¿sí?, 5, 2 minutos. Estas son las recomendaciones que nosotros ponemos. Dentro de estas recomendaciones tenemos si no responde, no respira, ¿sí?, normalmente, ¿sí?, solo jadea o boquea, vamos a hacer activar el sistema de emergencia, ¿sí? Después vamos a tener un desfibrilador, ¿sí? Vamos a iniciar la RCP, ¿sí? Si contamos con un desfibrilador, ¿sí?, lo que vamos a hacer es comprobar el ritmo y el DEA nos va a decir si es un ritmo y si es desfibrilable y si hay que aplicar descarga, ¿sí? Y ahí nos dice volver a repetir cada 2 minutos. Por eso el DEA te va
orientando, ¿sí? En caso de no, lo que se hace es comprimir fuerte, comprimir rápido y volver a chequear ¿cada cuánto? Cada 5 ciclos, ¿sí? Bien, esto es todo un poquito lo que era el RCP adulto, ¿sí? Yo quiero compartir con ustedes de que muchas veces, ¿sí? Existen, y la mayoría de las evidencias, muertes súbitas en adultos, ¿sí? Entre un 80 y un 90% de los adultos presentan muerte súbita. Esto es para hacer un cierre de lo que es el RCP básico en adulto y comenzar con un RCP básico pediátrico. Entre un 80, como les dije, un 80 y un 90%, ¿sí? De estos episodios, las personas padecen enfermedades cardíacas no tratadas y las posibles causas, ¿sí? Muchas veces desencadenan en estas, ¿sí? Muchas veces estas muertes súbitas son hechos fortuitos e inevitables, ¿sí? Sin embargo, esto se trata de una falsa creencia, ¿sí? De que muchas veces las muertes súbitas eh, son fortuitas o inevitables. Es por ello que el 80% de los casos hubo señales previas que no fueron atendidas, ¿sí? O tratadas, y es así que fueron presentándose factores de riesgo que no fueron detectados a tiempo, ¿sí? Por falta de control, por falta de consultas a su médico, ¿sí? Es por ello que la persona llega a este desenlace, ¿sí? De forma repentina, sin tener antecedentes clínicos, ni mucho menos enfermedades conocidas. De acuerdo a los datos, ¿sí? Globales, unas 3 millones de personas mueren cada año por esta causa. Esto en Argentina, ¿eh? Lo que implica una incidencia mundial, ¿sí? De 1 a 2 hechos cada 1000 habitantes. En el caso de la Argentina, ¿sí? Cada año se registra 40.000 casos de muerte súbita y el 70% se produce fuera del ambiente hospitalario. Estos cuadros agudos que proceden a la muerte súbita, en muchos casos, pueden ser revertidos si se cuenta con un recurso necesario y quienes rodean al paciente saben cómo actuar, ¿sí? Y lo hacen a tiempo, ¿sí? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente la muerte súbita es una muerte inesperada que sorprende porque la víctima no está enferma muchas veces. Muchas veces no tiene ninguna sintomatología, ¿sí? Y si bien hay muchas definiciones de esta, lo más importante para comprender esta condición es saber que es repentina y que las personas muchas veces aparentemente presentan estar sanas, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta como población y más nosotros que somos profesionales de la salud. Muchos expertos, ¿sí? Remarcan, ¿sí? Que la muerte súbita y el paro cardíaco resucitado no hacen referencia al mismo concepto, ya que el segundo caso, las víctimas es asistida con resucitación cardiopulmonar y restituye el ritmo cardíaco. Sería deseable desde el punto de vista sanitario que no haya nunca más una muerte súbita, a pesar de que sigamos observando casos de paro cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra utopía, ¿sí? Debería ser poder recuperar, ¿sí? Todos los paros cardíacos e impedir que degeneren en muerte súbita. ¿Cómo? Por la prevención, ¿sí? Que hablamos al comienzo de esta charla. Muchos estudios clínicos indican que la mitad de los casos relevados de muerte súbita presentan síntomas en 24 horas previas. Pero estos síntomas muchas veces fueron
inespecífico, por lo que disminuye esta chance de hablar de una señal premonitoria, pero sin embargo, la presencia del dolor de pecho, la falta de aire, ¿sí?, la repentina y o pérdida del conocimiento deben motivar la consulta, ¿sí?, para poder descartar, ¿sí?, o confirmar la gravedad del cuadro. ¿A qué voy con esto? Con esta evidencia que yo le estoy compartiendo. Que es importante para poder nosotros situarnos dentro de esta eventualidad, ¿sí?, el tiempo en que la víctima está con el paro cardíaco, ¿sí? Esta asistencia que yo tengo que brindar son de 4 minutos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esta asistencia de 4 minutos que yo le voy a brindar ante esta eventualidad, ¿sí?, esto se debe a que en 4 minutos ya hay muerte neuronal, ¿sí?, y aumenta exponencialmente con el paso del tiempo, ¿sí?, la falta de oxígeno, ¿sí?, y eso lo que hace es justamente lo que se conoce como muerte, ¿sí?, cerebral, y que muchas veces es irreversible esto. De allí en la importancia de que cualquier persona, ¿sí?, cualquier persona que esté cerca de esta víctima que le ocurrió el evento, ¿sí?, sepa o inicie esta resucitación cardiopulmonar, ¿sí?, mientras se guarda la llegada del equipo de emergencias médicas, el sistema de emergencias médicas, ¿sí? Y si hay un desfibrilador externo automático, ¿sí?, ya esta tasa de resucitación, ¿sí?, va a aumentar, ¿sí?, significativamente. ¿Por qué? Porque se utiliza este dispositivo dentro de los 3 minutos y la posibilidad de vida de la víctima que llega al hospital es más óptimo. Por eso es importante saber de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar, tiene que existir este feedback, esta comunicación con nuestra población, más nosotros que trabajamos con áreas, ¿sí?, muchas veces vulnerables, en donde es importante poder concientizar en lo que respecta a la prevención, ¿sí?, a la promoción y a la educación para la salud, ¿sí? Así que bueno, con esto yo hago el cierre de lo que es el RCP adulto y vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de lo que es la reanimación cardiorrespiratoria básica en pacientes pediátricos. Bien, acá nosotros comenzamos habíamos hablado de una cadena de supervivencia en el adulto, ¿sí? La cadena de supervivencia pediátrica es la prevención, ¿sí? Siempre la prevención está encaminada en el adulto, ¿sí? Y esta prevención, ¿sí?, se debe justamente a poder controlar la escena en donde se desenvuelve este niño. Un ejemplo, no dejar objetos pequeños al alcance de los niños porque pueden metérselo en la boca, provocar una obstrucción de la vía aérea, paro respiratorio. Las piletas no tienen que estar por ahí, o si está una pileta que no tiene un cerco y demás, tienen que estar acompañados siempre este niño por un adulto, porque el niño no sabe el peligro y muchas veces puede acercarse a la pileta, caerse a la pileta y tener una parada respiratoria, ¿sí?, relacionada a la inmersión. Después nos acompaña dentro de esta cadena de supervivencia el soporte básico de vida, la activación del sistema de respuesta de emergencia, el soporte avanzado y el cuidado post-paro, ¿sí? Y lo que respecta a la recuperación, también sumamente importante. Así que acá yo no conseguí el grafiquito, pero acá viene lo que es la recuperación. ¿El paro cardiorrespiratorio es un evento prevenible? Bueno, es una pregunta que yo me haría y le haría a ustedes, ¿sí? Bien, el paro es un evento prevenible, ¿sí?, en los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño puede tener un paro, ¿sí?, respiratorio y que posteriormente va acompañado del paro cardíaco por una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿sí?,
Y nosotros, para poder ayudarlo, ¿sí? Si todavía el niño no entró en paro cardíaco, por medio de una maniobra, que es la maniobra de Helmich, podemos desobstruir esa vía aérea y evitar, ¿sí? La complejización del cuadro, ¿sí? En caso de que el niño haga el paro cardíaco. Que muchas veces con la maniobra de Helmich, enseñándolos a las madres, a los padres, muchas veces da buenos resultados. Dentro de lo que es la evaluación cardiopulmonar rápida en el niño, tenemos lo que es la evaluación del aspecto general. Aquí manejamos la misma secuencia, ¿sí? Circulación, vía aérea, buena respiración y discapacidad, ¿sí? O desfibrilación. Muchas veces en los niños no es muy común que tengan paros cardíacos desfibrilables, ¿sí? Muchas veces los problemas son relacionados a lo respiratorio, ¿sí? Dentro de lo que es la evaluación cardiopulmonar rápida tenemos, primero que nada, permitir categorizar el estado fisiológico del niño, si es estable, si presenta una dificultad respiratoria, si tiene una insuficiencia respiratoria aguda o si tiene un shock compensado o descompensado. Dentro de lo que es la reanimación cardiopulmonar básica, tanto en el adulto como en el lactante, en el adulto primero llamábamos, en el niño primero comenzamos con la RCP y después llamamos, activamos el sistema de emergencias médicas. ¿Sí? Que puede ser por un ahogamiento, puede ser por un politrauma, esto puede ocurrir en cualquiera de las edades, y en el adulto puede ser un problema cardíaco, ¿sí? Síncope, ¿sí? Que es muy común. Y esto a cualquier edad, puede ser a cualquier edad del adulto o cualquier edad del niño, ¿sí? Dentro de lo que es la secuencia de la circulación, la apertura de la vía aérea, la buena ventilación, la desfibrilación, tenemos que la RCP básica consiste en evaluaciones y acciones secuenciales para mantener la ventilación y circulación efectiva de un niño en paro respiratorio, ¿sí? O parada cardiorrespiratoria. Importante tener en cuenta la seguridad de la escena, ¿sí? Adoptar las precauciones universales, ¿sí? En lo que respecta a las medidas de bioseguridad. Aquí nosotros vemos cómo comprobamos la circulación. Dijimos que en un adulto era el pulso carotidio y en un lactante es el pulso braquial. Esto no nos podemos demorar más de 10 segundos en la búsqueda, ¿sí? ¿Cómo se realiza el masaje cardíaco? ¿Sí? El masaje cardíaco en el lactante son con ambos pulgares, ¿sí? Las compresiones torácicas deben realizarse con fuerza y rapidez con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, permitiendo que, tanto como el adulto como en el niño, ¿sí? El pecho, ¿sí? Vuelva a su posición normal y minimizar, ¿sí? Las interrupciones entre compresión y compresión, sumamente importante. No podemos, dependiendo de la edad del niño, ¿sí? El lactante, ¿sí? Se realiza con ambos pulgares y esto que ustedes ven acá es con 2 dedos, ¿sí? Esta es la compresión torácica, ¿sí? Y traslado, fíjense que siempre se tiene que colocar sobre una superficie rígida, ¿sí? Las compresiones lactantes deben efectuarse, ¿sí? En la mitad inferior del esternón y se coloca 2 o 3 dedos sobre el esternón justo por debajo de la línea entre las dos personas. Es lo mismo. Línea media esternal, ambas tetillas, 2 centímetros por arriba del apéndice cifoide, colocamos nuestros dedos y realizamos las compresiones. ¿Cuántas compresiones vamos a realizar? Vamos a realizar 30 compresiones, 2 ventilaciones, teniendo en cuenta que si yo voy a hacer la ventilación, tengo que tener en cuenta que mi boca tiene que abarcar, en un lactante tiene que abarcar boca y nariz. La boca del recatista tiene que abarcar boca y nariz. Y el aire que yo le debo suministrar a este lactante, sí tiene que ser de un cuarto, ¿sí? Y ahí ustedes me van a decir, ¿cómo será un cuarto? Bien, eso yo le voy a mostrar en la presencialidad cuando estemos. Le voy a mostrar cómo se puede llegar a colocar un cuarto y se puede insuflar un cuarto del aire inspirado, sin necesidad de provocar un neumotórax al niño lactante, ¿sí? Por tomar mucho más aire ese adulto que lo está queriendo rescatar, porque ahí se complicaría el cuadro, ¿sí? Acá está la compresión torácica, ¿sí?
puede ser con una mano, puede ser con dos manos. En el niño de 4, 5, 6 años se puede hacer con una mano. El talón de la mano, línea media esternal, ambas tetillas se entrecruzan de manera, ¿sí?, imaginaria, dos líneas, y en la intersección de ambas se coloca el talón de la mano o los dos pulgares, dependiendo de la edad, o los dos dedos. Esta la tenía con una mano, ¿sí?, y esta la tenía con dos manos. Dentro de lo que es, para ir repasando, la relación ventilación-compresión con un solo reanimador es 30 compresiones torácicas, seguida de 2 ventilaciones. La relación ventilación-compresión con 2 reanimadores en lactantes y niños es de 15 compresiones torácicas, seguida de 2 ventilaciones. Eso es en caso de tener 2 reanimadores. Si es uno, acuérdense, 32 al igual que el adulto. Si somos 2, es 15-2. Si somos un reanimador, son 32 y lo rechequeamos a los 5 ciclos. Si somos 2 reanimadores, son 15-2 y lo rechequeamos a los 10 ciclos. ¿Qué quiere decir rechequear? Quiere decir volver a valorar el estado de conciencia, preguntándole, bebé, ¿te encuentras bien? Segundo, valorar el pulso braquial. Tercero, el mes, 1800. Cuarto, ¿sí?, comenzar con el RCP. Hasta que llega alguien y ahí le pedimos que active el sistema de emergencia. Pero siempre se comienza con el RCP rápidamente. Justamente por los daños, ¿sí?, neuronales y la hipoxia generalizada que este niño va a presentar. Y el riesgo de que desencadene un daño neurológico complicado y que el niño quede, ¿sí?, secuelado, ¿sí? Por eso es que se activa rápidamente la compresión. Una vez que el paciente, si está entubado, no se deberá realizar más los ciclos de ventilación-compresión. Únicamente se debe realizar las 100 compresiones por minuto, sin pausa, ¿sí? Y el que realiza la ventilación deberá realizar, ¿sí?, de 8 a 10 ventilaciones aproximadamente por minuto, ¿sí? ¿Cómo debemos organizarlo? La reanimación es sumamente importante porque por ahí no nos llegamos a organizar en la reanimación. Y es importante tener la voz de un líder, ¿sí? El líder puede ser cualquiera, siempre que pueda manejar la situación. Y tenemos que organizar el trabajo. La voz del líder es el que va a encargarse de, primero que nada, ver la hora que se comienza y de quién se va a encargar de llamar, quién va a hacer este trabajo de compresión y quién el de ventilación, en caso que lo hagamos. Y es eso, ¿sí? Cortar la calle para guardar la seguridad tanto de la víctima como del rescatista, ¿sí? Esos son todos factores que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y es importante. Los rescatadores deben cambiar el rol cada 2 minutos, ¿sí?, para justamente evitar fatiga y evitar el deterioro en la frecuencia y en la calidad de la compresión, ¿sí? El cambio debe realizarse rápidamente, idealmente 5 segundos, lo que tenemos que tardar en hacer el cambio. Se debe realizar una reevaluación del paciente según la secuencia, ¿sí?, de esta circulación, de apertura de vía aérea, buena ventilación y la desfibrilación, ¿sí?, que muchas veces, vuelvo a repetir, la desfibrilación no es necesaria en un niño, algunas veces sí, no siempre. Luego de aproximadamente 2 minutos y cuando hay un solo reanimador que realiza los ciclos de 30 a 2, deberá rechequear a los 5, que es lo que ya lo dije. Y cuando son 2, a los 10 ciclos. En la reanimación del adulto se deberá rechequear únicamente a los 5 ciclos, ¿sí? Porque la indicación de la intubación traqueal, endotraqueal, es en caso de paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, ¿sí?, o insuficiencia respiratoria aguda. Esto ustedes lo van a ver en profundidad en el RCP avanzado pediátrico. Esta es la apertura de la vía aérea. Sí, la apertura de la vía aérea es colocarlo al lactante en posición de olfateo. No se hiperextiende la cabeza. Si se coloca cerca en la región de los hombros, ¿sí?, un rodillo, una toallita, una sabanita, para que se coloque en posición de olfateo sin lesionar las cervicales. Esta es la maniobra, ¿sí?, que es justamente también que sirve para realizar la tracción de la mandíbula en caso de que el niño esté en presencia de un trauma hasta que llegue el cuello, el collar, ¿sí? Esto es
realizar el MES 1800, ¿sí? Y ver si hay una buena ventilación, entrada, salida de aire. Esto es cómo se debe realizar la técnica de ventilación boca a boca, es boca-nariz. Y esto, en caso de que utilicen en el RCP avanzado, modo de ayuda, colocar una bolsa con máscara, ¿sí? Teniendo en cuenta la sujeción. C. Bien. Los avisos importantes, cuando los rescatadores deberán cambiar el rol cada 2 minutos para evitar justamente la fatiga, evitar deterioro en la frecuencia y la calidad de las compresiones, el cambio debe ser en 5 segundos. Esta es la técnica de los 2 pulgares, ¿sí? Se lo abraza al niño alrededor del tórax y la base de apoyo son los dedos. Y por arriba van los 2 pulgares. Acá ustedes ven bien, ¿sí? 2 pulgares, 2 dedos. Son las 2 técnicas que utilizamos en los lactantes. ¿Sí? Ahí ven de nuevo. En adultos y niños de 1 año más son 30 compresiones más 2 insuflaciones, 5 ciclos, ¿sí? O en el niño, una mano, ¿sí? O 2 manos dependiendo de la edad. En el lactante, ¿sí? De 0 a 1 año, tenemos 15 compresiones, 2 insuflaciones, 5 ciclos, una mano o 2 dedos. Sabiendo que si estoy solo son 15, 2, si estoy acompañado son 30, 2. Continuar el RCP hasta que llegue y reemplace la ayuda profesional, la víctima comience a despertar, ¿sí? Si se comienza a despertar o llora el niño, se lo coloca en posición de rescate y se va controlando el pulso y el estado de conciencia para evitar justamente que vuelva a desencadenarse nuevamente. Entonces tenemos que valorar eso, ¿sí? Si hay un reanimador, ¿sí? Si hay más de un reanimador, lo que hay que hacer es reemplazar la ejecución de la RCP cada 2 minutos, 5 ciclos, 32, justamente para evitar esto, la fatiga. Y en tanto adulto como en niño lactante, hay que minimizar la interrupción entre compresión torácica durante el relevo, ¿sí? El objetivo, la idea de esta RCP básica es interrumpir, ¿sí? Lo menos y que este soporte vital básico sea continuo en lo que respecta a la calidad y la eficiencia de la compresión, el ritmo, ¿sí? Y la profundidad, ¿sí? Eso sí o sí para que tengamos éxito en esta RCP básica. Cuando llega el equipo médico de emergencia, nosotros damos un paso al costado y se encargan ellos, el equipo formado, ¿sí? En seguir con el cuidado postparto, ¿sí? Bien, para ir concluyendo esto, espero que les haya gustado esta pequeña presentación que he preparado para ustedes. Está de más decirles que tenemos un foro de consultas en donde ustedes pueden consultar todo lo relacionado al RCP básico adulto pediátrico y vamos a subir una actividad dentro de lo que es el foro, ¿sí? Una actividad que van a tener que solicito de que lo puedan responder. La idea es aprender, ustedes son compañeros míos, en donde la idea es poder compartir experiencias y, como siempre digo, entre colegas, entre compañeros, somos una gran familia, siempre digo, el Ministerio de Salud, una gran familia y siempre todos estamos en la misma. Y a la hora de tener que trabajar, educar, capacitar a nuestros compañeros, está bueno esto del feedback y de que ustedes cuenten sus experiencias porque uno se enriquece más en esto y esto de compartir experiencias, de las experiencias de ustedes allá en el interior y las nuestras que tenemos acá en lo que es la metropolitana, con la tecnología, con por ahí los enfermeros, los médicos capacitados. Muchas veces también la alta emotividad hace a que también existan, ¿sí? Algunos cambios en los procedimientos y por eso la idea es poder
hacer una vez que termina la RCP, ¿sí? Después que haya dado resultado, o en el caso de que no haya dado resultado esta técnica, tanto el RCP básico como el avanzado, poder hacer un mini debriefing en donde nosotros podamos conversar un poquito, ¿sí? De las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal para poder justamente corregirlas, ¿sí? Corregirlas y poder ir mejorando día a día en lo que respecta a la técnica, al procedimiento, ¿sí? Y como siempre digo, no siempre estamos enfrente de una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Pero si tenemos esta eventualidad, nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? En poder realizar, por medio de la técnica, la maniobra, la destreza y la habilidad, ¿sí? Lo mejor para poder salvar la vida, ¿sí? A este paciente, ¿sí? Sabiendo de que atrás de ese paciente hay todo un núcleo familiar que lo espera. Así que bueno, dicho eso, me despido de ustedes. Cualquier duda, pregunta que tengan, lo se pueden dirigir por medio del foro, ¿sí? Y nos vamos a estar comunicando por ahí. La idea es poder compartir experiencia y estamos todos para ayudarnos, estamos todos para aprender. Y aunque por ahí uno diga, pero esto es ya algo que yo ya lo aprendí y demás, siempre está bueno refrescar la memoria. Es como el lavado de manos. Vieron que el lavado de manos siempre estamos que están haciendo concientización, ¿sí? De lo que es el lavado de manos, de la importancia del lavado de manos. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Porque uno nunca sabe cuándo vamos a tener que ocupar esta técnica. Así que bueno, me despido. Un gran abrazo para ustedes. Vamos a tratar de estar viéndonos de manera presencial, ¿sí? La idea del curso es poder tener un presencial, ¿sí? Tanto sincrónico como asincrónico y presencial para poder hacer el cierre y la terminalidad de este curso, ¿sí? Así que deben cumplimentar todo. Igual todo eso está escrito dentro del guión didáctico. Así que bueno, un abrazo a ustedes, ¿sí? Y nos estamos viendo. Que tengan buenos días.